Y ahora, profe, nos vamos hasta Venezuela. Nuestro amigo Noel Alejandro Leal nos cuenta qué está pasando en su país. Noel, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos en el estudio y todos los que nos escuchan. Gracias de nuevo por esta oportunidad de ir narrando lo que va quedando de Venezuela. La verdad, muchas veces uno, si no piensa lo que está diciendo, digamos yo en particular, yo diría, ¿es una alegría o no es una alegría? No puedo decir es una alegría comunicarme con ustedes, sino realmente muchas veces tendría que decir, mi amigo está sufriendo, entonces no puedo estar contento, ni puede ser una alegría la comunicación. Pero sí es ese sentido de acompañarnos mutuamente en los problemas que vamos teniendo y que nosotros desde lejos y de cerca, porque hay amigos que también están viviendo en Venezuela, nos cuentan. Y realmente uno no sabe qué hacer, no sabe hasta dónde puede estar sufriendo una persona, en particular gente que muere porque no tiene remedios, gente que está pidiendo a gritos para atender a su niño, su madre, su padre, que tienen enfermedades crónicas y los remedios no les llegan y tampoco Maduro los quiere aceptar. Yo me hago esta pregunta, ¿cómo uno puede estar viviendo ese dolor? ¿Cómo nosotros desde lejos podemos observar, como bien tú dices, lo que va quedando de Venezuela? Pero no tengo que hablar yo. Quiero decirte qué podés o transmitirnos o acompañarte en lo que sucede en esta semana en Venezuela. Adelante, Leal. Gracias, profesor. Profesor, usted hizo ahorita un mensaje muy claro de cómo es que se siente lo que estamos viviendo. Hace años yo me preocupaba porque el mundo libre estaba perdiendo a Venezuela del concierto de las naciones. El mundo libre se estaba haciendo el loco frente al desastre que estábamos viviendo, como Venezuela se estaba sumiendo en el manto oscuro de la desgracia comunista y estaba perdiendo su esencia y la oportunidad de crecer, de vivir, de ser libre. Y el mundo a esa realidad se hizo el loco, se abstrajo de esa realidad y hasta la apoyó. Pero siempre quedaban voces que no estaban metidas dentro de esas reglas que conduce el mundo, voces que estaban despertando frente a ese manto ridículo, a ese barniz democrático que le ponían al régimen de Hugo Chávez. Y eso era el movimiento que le iba quedando a uno. Quizá aún hoy, viendo el deterioro del país, viendo cómo el país está francamente contra las cuerdas, es un gran aliciente por fin entender, por fin encontrar voces en el mundo que están acompañándolo a uno frente con nuestro dolor, que están buscando la manera de poder dar voz ante el mundo, ayudarnos a que nuestra voz suene alto, suene con fuerza y poder decirle de verdad al mundo lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo, de cómo lo que se va perdiendo de Venezuela es tan grande y cómo podemos recuperarlo de una manera tan fácil y volver a ser Venezuela y ser más grande, volver a ser esa nación, dejar de ser el centro de los problemas y ser la solución del problema, convertir a nuestro país en ese propulsor de la libertad y convertirlo más allá de ese propulsor de la libertad en esa fuente de desarrollo, en ese norte de futuro que tiene la capacidad de ser. Venezuela vale la pena, siempre lo insisto, y en esta semana yo estaba muy preocupado porque y lo puse en un tuit porque le decía que uno de los mayores logros de la revolución había sido lograr calar en el venezolano desamor hacia Venezuela.
¿Tú sabes? Mucho del daño que ha logrado la revolución es eso, convertir en paria al venezolano y en un paria amargo dentro de su propia tierra. Más allá del venezolano que se fue, dentro de su propia tierra encontramos tantos venezolanos que dan por perdido el país, que ese es sin duda uno de los más grandes éxitos de la revolución. Y es allí donde nosotros tenemos que parar y gritar con fuerza de que Venezuela no solo es que vale la pena, sino que Venezuela va a aguantar todo. Tú sabes que, como bien tú decías, Venezuela tiene todavía personas que no es que razonen, que están preparadas para sacarlo en el momento adecuado a Venezuela, porque Venezuela tiene todo. Venezuela tiene dinero que le va a entrar. Venezuela tiene la potencialidad de producir lo que ahora no produce nada. Quiere decir que si fuera un país bien administrado o fuera un país que estuviera medianamente administrado, porque nunca estuvo bien administrado con derecha ni izquierda, pero si fuese un país que estuviera medianamente administrado, es un país que tiene todo por hacer que su gente esté viviendo en un estado muy bueno en relación a los demás países. Por eso estoy de acuerdo contigo en eso. Ese sentido que si se logra, que se va a lograr, no tenemos la menor duda. Esto no, hay cosas que aguanta, pero no aguanta tanto tiempo. Venezuela no es el caso de Cuba, en este caso particular. Pero sí estamos ansiosos que aparezca o que Venezuela pueda tener esa tremenda posibilidad de empujar o subir en vez de estar bajando. Eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Y yo creo que, no sé, ojalá, lo deseo, es lo que me dice la mente, lo que los análisis. Si se sucede que Maduro por cualquier razón desaparezca, Venezuela estaríamos dentro de unos años viendo cómo va saliendo y evolucionando rápidamente. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y creo que todos tienen y saben que esa es la posibilidad que tiene Venezuela en cuanto a su futuro. Ahora vamos a ir a un hecho que las peleas del hoy. ¿Qué pasa ahora cuando se le ocurrió a Maduro decir que va a pedir que esta ley que se votó se tome al venezolano o en las plazas o en donde sea, que se haga un censo a ver si se aprueba o no? ¿Qué análisis me hace? Bueno, la respuesta se llama circo, profesor. La respuesta simplemente es circo. Desde el principio uno llamaba al desconocimiento del régimen, y para mí el régimen lo forma el gobierno y la oposición que lo convalida. Uno llamaba frecuentemente al desconocimiento de esa estructura. Para mí esa estructura es un todo, bailan un perfecto vals muy bien sincronizado, y ese todo mantiene al país distraído y mantiene al país sumido en el circo. El 6 de diciembre la gente creyó que había logrado algún objetivo al colocar una supuesta mayoría dentro de este eunuco Congreso Nacional. Esa es parte de ese circo. Era evidente que el control que ejercía el Ejecutivo sobre el aparato, sobre todos y cada uno de los poderes es total. Y la simbiosis, la comunión, la comunión política entre gobierno y oposición decía a todas luces que lo que pudiese salir del Parlamento solamente iba a convalidar las acciones del régimen. ¿Qué estamos viviendo? Eso. Tenemos un Parlamento que a todas luces es mayoría, que cuenta con el apoyo popular de casi 8 millones de votos, que cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para ejecutar de manera directa una serie de cambios, pero esos mismos cambios el Parlamento los ha cedido a la buena pro
del Tribunal Supremo de Justicia, que está en manos del Ejecutivo, y para más sostiene el trato democrático, el imposible, el inviable trato democrático hacia el Ejecutivo, que simplemente no vivimos en democracia. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros podemos ser demócratas, pero el asunto es que no hay democracia. Y cuando tenemos ese punto claro, podremos saber que cualquier acción de las armas de la democracia contra este tipo de regímenes es simplemente vestirlo de democracia. Nosotros anunciábamos esa realidad y explicábamos que no era valedera ningún tipo de acción de esta Asamblea Nacional, que no había nada que buscar dentro de una estructura de Asamblea Nacional mientras el régimen estuviese en pie, porque lo que iba a traer es esto. La Asamblea Nacional dicta leyes, emana leyes de altísima relevancia como la Ley de Amnistía Nacional, leyes que pudiesen demostrar, uno, de manera clara para ciertas personas que aún lo dudan en el mundo y hasta en el mismo país, que cuando se toma una ley de amnistía política de este tipo es porque el régimen que está ejerciendo el poder viola los principios políticos del país, viola los principios y derechos humanos de ese país. Aparte de eso, esa ley pudiese poner en la calle y reivindicar en estos años de gobierno chavista a una gran cantidad de venezolanos que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, víctimas de violaciones políticas, víctimas en carne, en sus carnes y a su entorno familiar y en sus bienes y en cada una de esas cosas por el hecho simplemente de querer decirle al país las verdades o enfrentar al país de manera política a su realidad. Ahora, La ley de amnistía, por supuesto, es un beneficio y es algo por lo que el pueblo se dedicó y votó en ese momento. Pero lamentablemente el pueblo seguía inconsciente frente a la realidad política que vive. Y la realidad política dice eso, dice que todo se va a convertir en circo, que todo el gobierno lo puede manipular, que todo el gobierno lo va a destruir y que como venezolanos estamos siguiendo ese circo si no despertamos ante esta realidad. Bien sea la ley de amnistía o cualquier ley puede llevar algún tipo de circo por parte del gobierno. Por eso yo mismo le decía a usted en diciembre, no podemos olvidar que el régimen sigue teniendo la llave de la puerta y es dueño del país. Es dueño del país. Y hasta que no se lo arrebatemos, seguiremos perdiendo país. ahora yo te hago, a ver, tú sabes que me parece que Maduro o los asesores de Maduro en este momento, si ven la cosa, es mejor sacar a esta gente afuera, porque no pueden hacer más nada de lo que se está haciendo hasta ahora, y de esta manera seguir tomando tiempo, porque que estén adentro o afuera no hacen a la cosa, el poder lo tienen igual, pero sí le viene cierta simpatía que están cumpliendo la parte democrática, entre comillas, que no los perjudica. Sí, es una realidad, tal como usted lo está marcando, es una realidad increíble. El aire que les daría es impresionante. Ya vemos declaraciones de distintas cosas de presos políticos diciendo, ya con la amnistía comienza el perdón y les perdono todo el daño que nos han hecho. Por Dios, ¿qué está perdonando? A quien entregó la patria, a quien está adoctrinando a nuestros hijos, a quien entregó nuestra soberanía, a quien hipotecó el futuro. Por favor. Hay que ser bien sinceros con respecto a eso, más allá del beneficio personal que recibe cada uno de los presos políticos y sus familiares, el cual es muy importante, lo principal es el conflicto político que estamos viviendo y estamos perdiendo la nación. Nosotros nos despertamos ante eso, ese aire que puede traer la ley de amnistía puede significar muchísimo buen piso para caminar para el gobierno, otra losa más de cemento sobre la libertad de todo un país. Pero claro, si el gobierno no se preocupa por la mayoría, las opiniones de todo el mundo, ¿qué se va a preocupar por 60, 70 personas salgan de la cárcel y lo dejen caminar por ahí? Si eso no modifica nada ni cambia nada. Ahora, si tú me dijeras que ellos hacen que los líderes que estaban presos tengan fuerza afuera, no, mientras que siga el régimen, si no tienen fuerza, millones de personas van a tener fuerza 2 o 3 personas más. O sea, le conviene al régimen sacarlos afuera. Explico de una manera, como bien tú lo decías, para dar a que se parezca al régimen a algo democrático y siga estirando el tiempo. Esa es la cosa.
Sí, y no tiene, y es importante revivir las mismas experiencias que está mostrando el régimen. Estas pseudo libertades que ha ido entregando el régimen a distintos presos políticos todos estos años, bien sea por razones médicas o por penas menos gravosas a las que ha ido dictando, que han traído que ese supuesto líder pase a ser un muro, porque dentro de los beneficios que otorga el régimen para poderte sacar de los barrotes de la cárcel es ponerte un cierre en la boca y no vuelves a hablar, no puedes hablarle a la prensa, no puedes emitir comunicados, no puedes hablarle al país. Entonces, esa libertad que pudiese conseguir esa ley de amnistía, es la libertad de que no vas a estar detrás de los botes, o la compensación frente al que logró huir de decirle, usted no tiene crímenes políticos pendientes con el país. Pero de allí a que eso aporte para el país, no aporta nada, y por eso al régimen le puede venir en cualquier momento, ser muy conveniente, darle salida a una serie de nudos, de eunucos políticos que irán a sus casas a guardar silencio mientras el país... O que se vayan del país, como otros muchos miles que se fueron y no cortan ni pinchan de afuera, ¿no? Por eso te digo que... Le ponen prohibición de salida y igual al salir están tan muertos como si estuvieran aquí adentro, porque el país lamentablemente tampoco valora de manera correcta a los venezolanos que ya salieron y que sí están haciendo un esfuerzo por intentar recuperar el país. Dentro del país queda un resquemor, queda un sentimiento amargo hacia el venezolano que salió del país buscando bien su supervivencia o buscando una nueva tribuna desde la cual luchar. Es tan difícil esta situación, ese manejo del comportamiento del venezolano hacia con el exilio y del exilio hacia con la realidad de Venezuela, que va generando aún nuevas vertientes de desconexión entre los venezolanos. Sí, por eso te digo que es una situación de analizar la situación como tú la estás analizando. Nos encontramos que quedan ocultos o de alguna manera ese respiro que se le va dando, porque los que tienen, como bien tú dices y lo dijiste al principio, el control del país, son estos 3 o 4 personajes que están ahí, y los demás son los que le dan el salario, o los mantienen con dinero y mantienen el tráfico de droga. Ese es el juego que hay, no hay otra manera. Si tendrían que descabezar a la serpiente y todo lo demás se cae, ¿no? No hay otros personajes atrás de eso. Y uno de los grandes logros también de la revolución no solo fue ese entrenamiento de ese liderazgo negativo en el país, sino que han logrado acabar con la cabeza de cualquier otro liderazgo realmente positivo. El país se quedó sin referentes. Y nosotros tenemos que construirles nuevos referentes, voces en las cuales van a volcar su necesidad de liderazgo, y un liderazgo que le aporte al país futuro y desarrollo. Y es allí donde estamos fallando, en comunicarle al país que existe otra gente, que hay otra camada de venezolanos dispuestos a dar la cara por Venezuela y reconstruir el país con un signo ideológico distinto, con una visión política distinta, con ética, con valores, con visión de futuro. Eso, el país está ávido de ese mensaje y al mismo tiempo lo niega por miedo. La gente se queda con el concepto del malo conocido que el bueno por conocer y prefiere seguir rindiéndole espacio a quienes han vestido de democracia al régimen y a quienes siguen con un concepto político retrasado, involucionado, que solo ha dejado llanto, que solo ha dejado desesperación y que solo ha dejado tristeza y destrozos en la nación. Nosotros tenemos cualquier posibilidad de cambiar eso, profesor. Y el país tiene que reconocer, cada venezolano tiene que reconocer una realidad que estamos viviendo. El país nos estalló en la cara. Lo que estamos viviendo hoy no es una sociedad, no es un país. Lo que estamos viviendo hoy es un desastre, es una vergüenza mundial. Y lo que estamos viviendo hoy lo describió ya hace mucho tiempo Monseñor Dupuy, que fue un nuncio apostólico que estuvo en Venezuela para el año 2003-2004. Monseñor Dupuy habló muy claro y dijo: Venezuela vive una tragedia humanitaria, una tragedia humana.
esa tragedia humana ha cobrado ya cualquier cantidad de víctimas y tiene este destrozo de país. No tenemos nación, no tenemos soberanía, no tenemos absolutamente nada. Y está tan lejos para mucha gente el liderazgo correcto que pueda tomar el país por los cuernos y llevarlo hacia el norte correcto, hacia la libertad. Ahora te hago una preguntita. Tengo que entender eso. Te hago esta preguntita. En los países latinos, por su generalidad, fueron programados para buscar el papá. Es como si fuese aquel chico todavía inmaduro que no ha crecido y sí, hace las cosas, pero siempre va y le pide la aprobación del padre o de la madre. Necesita a alguien que lo lleve de las narices, Sí. por no decir otra cosa. No tiene capacidad propia, no tiene seguridad propia, sino hay que preguntarle al papá. Hay que preguntarle al presidente de la República si se hacen las cosas, hay que preguntarle si vamos a comprar tal cosa o no, vamos a ver si él determina que esto se haga, voy a buscar la aprobación a ver si se puede hacer esto que se nota que es maravilloso para mucha gente. Vamos a ver si unimos la gente de cada ciudad para que pinte las veredas o cuide sus casas o que respete la segunda casa que es donde se circunvala donde vive. Acá no. Lo que estamos viendo en latinoamericanos es que esas preocupaciones no se las enseñaron. Parece que todavía no estarían terminados, vamos a ponerlo así de una manera. Entonces buscamos siempre un dictador, un tipo que no es dictador, lo hacen dictador. Sí, eso es una gran verdad. Hace mucho tiempo, esa es la realidad que vivimos. Y lamentablemente para abandonar esa realidad sigue siendo de parte, en mi modo de ver, sigue siendo de parte de ese liderazgo que esta vez sí sea un liderazgo sano. Ese liderazgo que sí enseña a amarse los zapatos, que sí enseña a caminar, que sí enseña a motocicleta, que sí enseña a pescar. Un liderazgo que le enseña al país a ser país, un liderazgo que le enseña a la sociedad a crecer, un liderazgo que le enseña a esa sociedad a ser responsable de su libertad para poder ser libre, crecer y desarrollarse. Sí, y pero es una deuda que tiene Latinoamérica muy, muy grande, que ha tenido el liderazgo que no ha educado a sus naciones y que lo que ha hecho es involucionarla. No vamos a conseguir esa educación y ese despertar de una sociedad si no consigue un buen padre. Claro, fíjate No que yo me lo veo. Ese cambio social sin ese buen padre. Eso es mentira, darlo de una sociedad por manera propia. Yo, fíjate que cuando estoy viendo las cosas, estoy viendo que la gente se queja. Por ejemplo, estoy viendo gente que en Venezuela grita porque el padre se está muriendo porque no tiene cómo conseguir los remedios. Que el hijo se le está muriendo, o que tiene enfermedades crónicas, o el que tiene cáncer no andan los equipos. Pero es como si me quejara. No sé si me explico. No es cuestión de que... Gobierno dame, en vez de entender que no es gobierno dame, ni empresa privada dame, ni sociedad, quítate tú el caramelo y dámelo a mí. Todavía no se termina de entender que podemos tener todos y cada uno de los caramelos, podemos tener cada una de las soluciones en nuestras manos al reconstruir la nación desde las bases de la libertad, el progreso, el desarrollo y la responsabilidad, porque este país de irresponsables es el que nos puso aquí a cada uno de los venezolanos. Este país adorador de un papá de Estado, este país que cree cada una de las fantasías socialistas es el que nos puso aquí, y ese país es el que tiene una responsabilidad de despertar, y tiene que despertar bajo voces que le digan la verdad por más amarga que sea, voces que le hagan jamaquear la cabeza y entender, tú eres responsable de tu situación, para que pueda entender que debe ser responsable de conseguir la salida, de reubicarse como venezolano. Fíjate que yo voy a hablar en forma privada. Cuando yo veo a los argentinos, en una gran mayoría, que no tienen colegio, que tienen que pedir permiso a la capital para poder hacer una ruta, que tienen que pedirle permiso a ver si le dan unas camas, el dinero está, pero se lo robaron todo. Ya estamos viendo que todo el mundo está preso desde la presidencia para abajo, amigos de Chávez.
Entonces, te hago esta pregunta. ¿Y si viene otro? ¿Tiene que ser un papá bueno? Eso es lo que están esperando. No tienen todavía no se ha madurado el hombre latino. Ahora, madurar no puede madurar porque no se madura después de los 17, 18 años. No se puede, ya quedan programados como seres programados y están siempre buscando que papá le dé las cosas. Fíjese, profesor, aquí en el país tenemos un grupo de jóvenes que se reúnen en una asociación juvenil, esa estructura se llama Venezuela Futura. Y ahí estoy viendo yo la semilla nosotros interactuamos mucho, y estoy viendo yo la semilla de ese país, de una juventud que ya llegó madura, que de verdad a la edad de madurar como hombre, ellos están llegando con esa noción de país, con esa noción que incluye la responsabilidad de la palabra libertad para construir esa Venezuela futura. Sí hay una camada de venezolanos, igual que veo ese reflejo en cada uno de los países, sí hay una camada de juventud que si le damos las puertas a asumir responsabilidades, que si vamos dando en ellos el espacio de construir ese nuevo país, de ser referentes de lo que es ser un hombre maduro y responsable para con su sociedad, para con su ciudadanía, para con su país, vamos a ir buscando ese cambio que necesita ese ciudadano latinoamericano, esa evolución. Vamos a poder conseguir de esos nuevos padres un papá bueno, un papá nuevo, un papá bueno es necesario, porque es mentira que la sociedad va a poder mañana madurar. No, las sociedades maduran por liderazgos correctos o por eventos realmente trágicos que enfrentan posteriormente, del cual se logran salir posteriormente gracias a buenos padres. Fíjate, una cosa la evolución de la sociedad recae en un liderazgo correcto. Mira, yo te voy a explicar porque acá es muy importante. En Estados Unidos está pasando lo mismo. Ciertas ciudades que están siendo hechos por latinos, por ejemplo, ciertos alcaldes que están acá, tienen mentalidad latina, no tienen mentalidad, por ejemplo, norteamericanos que cada uno defiende o tiene el derecho de escribir una carta al presidente y el presidente le contesta. ¿Y qué hacen? Deterioran las sociedades. Está pasando en Miami. No tienen capacidad para ser líderes, ese es el problema. Son pseudo líderes y son exactamente, ya vienen programados con esa mentalidad. Y tú me dices, pero viene el segundo, los hijos pueden ser igual. Yo creo que es muy difícil, te voy a explicar por qué. Porque un hijo que nace en una familia de este tipo ya lleva en la raíz, en su estructura, el programa del padre, el programa de su familia. En el caso particular, fíjate lo que está sucediendo en Europa, que los que están atacando no son los que vienen de allá, sino son la segunda generación o tercera generación que están, de los que ya llegaron allá. Porque ya siguen programados igual, se siguen aislando, forman el gueto, vamos a poner así, y siguen con las mismas estructuras de buscar, y es muy peligroso, porque acá se pueden formar guetos en los Estados Unidos de distintos países y todos los que están buscando van a ser políticos mediocres porque no tienen la capacidad de entender la realidad. O sea, en vez de estar generando, están buscando un papá. Entonces tú ves que los guetos que se arman acá en Miami, cada uno de ellos también está buscando al líder papá. Sí, no están buscando a nadie que haga asumir su responsabilidad, que venga a trabajar junto con ellos mirando el futuro, sino él, ayúdame. Claro, entonces tú ves que los tipos cuando llegan al poder empiezan a ser negociados con las grandes corporaciones. Los rentan, los compran y ellos se dejan vencer, los papás, porque la estructura supuestamente está así y no tienen esa capacidad de ser ellos, para darte una idea. Porque el papá también tiene la misma mentalidad. Ellos son los que conocen, mantienen esa misma estructura. Y ahí está eso, profesor, esa responsabilidad. El país tiene que aprender a oír nuevas voces y nuevos liderazgos realmente serios y darles el respaldo necesario. Ese nuevo liderazgo con el cual se puede identificar el país tiene que ser rodeado con ese sector del país que
junto con ese pensamiento a respetar y hacer valer ese pensamiento, no venga a aprovecharse de nuevo y volver a repetir ese ciclo que nos tiene atados aquí. Las sociedades responden a liderazgo, profesor. No, es mentirnos decir que se puede cambiar sin el líder correcto. Desde ese líder que llegó y cambió Singapur, una sociedad que era no más que un lupanar, y convertirla en una sociedad de punta y un país de punta como es hoy, es gracias a esa voluntad de ese líder que encontró su manera y su visión, que sí, pero acá, tener o no gente de acuerdo en eso, pero hizo asumir responsabilidades a ese pueblo y hizo trabajar a ese pueblo. El problema está cuando son esos pueblos que simplemente le endosan a ese nuevo liderazgo responsabilidades más allá de las que tiene ese líder, le endosan a ese líder, le aplauden por sus comportamientos. Porque buscan el papá. No obligan exacto, no obligan hacia el camino correcto. No se les critica, no se le puede criticar porque es el papá. Y entonces cuando el papá hace las macanas están hechas. Ya están hechos. Ya están hechas. Ahora, fíjate lo que pasa en Miami. En Miami tenemos que creemos que somos que no sé si seremos un 10%, ¿no? Fíjate que hay que poner los pies en la tierra y tenemos 2 líderes a ser presidente de la República de los Estados Unidos. ¿No es cierto? ¿Tú te crees que los estadounidenses, siendo el 85%, más, siendo el 90%, pueden aceptar a un latino como presidente si no es que ya están manipulados por los grandes capitales? Se ha ido rompiendo, se rompió un que impresionante para que se vaya aceptando lo que vendría a ser casi que un concepto contra natura. Claro, ¿cómo te voy a decir cómo 2 latinos que hablan latino, si están a ser candidatos a presidente porque ya fueron comprados por los grandes capitales? No van a apoyar a los latinos porque esta gente, y en particular ellos, no fueron nunca a trabajar al Senado. Pero nosotros, los latinos emocionados, lo apoyamos. Fíjate qué cosa ilógica. Ese individuo no puede ser nunca un líder. Ni puede ser un líder para un pueblito. Porque la actitud que tiene, ya te das cuenta que no tiene actitud de apoyar a nada ni sabe ser un líder. Usted lo ve, es trasladar esa política insustancial. Usted lo ve aquí todavía en la política latinoamericana y específicamente la venezolana. Es que a este líder hay que apoyarlo porque él viene del pueblo. ¿Qué es eso? ¿Qué sentimiento morfo es ese? O él sí sabe hablarle al pueblo para decirle qué, para llevarlo hacia dónde. Y tiene las reales capacidades, la visión de futuro, y tiene un real compromiso con mañana, y tiene un real compromiso con la ciudadanía. No, hay que apoyarlo porque él es pueblo. ¿Pueblo de qué? Es lo que te digo, están buscando una solidaridad automática con quien no puede representar lo correcto, o quien no va a brindar la real posibilidad de desarrollo. Y ese es el quiebre real que tiene que vivir el ciudadano latinoamericano que todavía tiene la posibilidad de escoger dentro de los límites que le brinda la pseudodemocracia, de escoger el futuro de quien los represente. Tiene que empezar a despertar sobre eso y saber que lo que está haciendo con su voto es utilizar una pistola. El voto es una pistola que usted le está dando a ese representante, y ese representante con esa pistola va a defenderlo a usted, le va a brindar a usted libertad, o va a ponerle esa pistola en su cabeza y lo va a chantajear y lo va a convertir en un esclavo. Y ahí es donde el ciudadano tiene que aprender a ser responsable, si aún tiene las vías pseudodemocráticas para seguir eligiendo su destino con respecto a lo que hace. Y en los países donde ya no tenemos las vías de esa democracia, donde ya no contamos con libertad, tiene que ser responsable en la construcción y el apoyo del liderazgo que lo lleve hacia ese mañana seguro, y no hacia seguir revistiendo de democracia. Fíjate, esto es importante. Fíjate que esto es importante lo que estamos hablando, porque se necesita no es que se despierte, porque realmente el 70% no se va a despertar, y sería una utopía. Siempre van a seguir buscando el papá. Eso es una idiosincrasia porque se vive en esa mentalidad todo el día.
no podés cambiarlos, no sé si me entiendes. Ahora, si tú aislarías los hijos, sí lo podrías cambiar, pero si los hijos viven en el mismo clima, van a salir igualitos a los padres, eso no hay no se puede descartar. Ahora, por eso la tristeza que dicen, bueno, pero vamos a cambiar el líder. ¿Qué líder vas a cambiar? Fíjate que cuando estaba en el gobierno de los Estados Unidos, allá en Argentina, y me decían, cuando estuvimos en el ministerio, resulta que se tomó el control del ministerio, o sea, se subió como político a tomar el ministerio, ¿no? De Economía. Sí. Y resulta que no se podía despedir a nadie. Había 10.000 empleados. Tú, que tomabas para poder administrar esa sección del gobierno, no podías despedir a nadie. Cuando ibas a buscar que te hagan algo, estabas de vacaciones. Y si no estabas de vacaciones, estaban porque estaba enferma la madre, el padre, la abuela. Y resulta que nadie trabajaba ni tenía el sentido de una organización. Usted acaba de poner un ejemplo maravilloso, porque es parte de lo que va a enfrentar el país mañana y tiene que sincerarse al respecto. Se necesita un líder que venga y les diga las cosas que van a cambiar, que deben cambiar para poder ejecutar los cambios con el apoyo de la sociedad. Hay que despedir, lamentablemente hay que despedir a esos incapaces de burócratas. Claro, y yo quiero ponerle ese ejemplo, profesor. PDVSA, cuando estaba en el hall de las empresas más poderosas del mundo, cuando era un verdadero poder, cuando era esa empresa maravillosa, PDVSA contaba con menos de 20.000 empleados. Y PDVSA producía lo que había que producir en el momento indicado y tenía la oportunidad de ir creciendo y superar los 4 millones de barriles y poner una meta de 6,5 millones de barriles y seguir creciendo con esa tasa de empleados a nivel nacional. Hoy la tasa de empleados de PDVSA supera los 80.000 y cada vez se produce menos petróleo y cada vez menos capaces son para... Pero eso es lo que te estoy diciendo, el problema. Pues Miami, por ejemplo, para una idea, para no irnos a que Miami, que es un país del tercer mundo, aunque el alcalde, que lo conozco, que estuvo aquí, los dos alcaldes que tenemos son extraordinarios, pero gente muy inteligente. Pero acá el 89% se usa para pagar los salarios de los burócratas de que está administrando Miami. Increíble. ¿Te das cuenta que no es solamente Venezuela? Estamos hablando de Miami. Y Miami es eso, por eso es uno de los lugares más deteriorados, con más alto índice de criminalidad. La policía estaba extraordinaria. Mira, la policía acá, cuando hace unos años se consideraba la mejor policía de aquí. Yo los admiro a los policías porque he hablado con ellos esta semana. Y resulta que los que tenemos, los que administran los distintos sectores de Miami, tienen mentalidad del tercer mundo, porque los policías no están controlando el tráfico porque no hay policía, tienen que atender los problemas que tiene la gente. Pero no se le dice acá a la gente que vive en Miami eso, ¿me entiendes? Y los policías me dicen, ¿cómo voy a atender el tráfico? Que el tráfico está hecho un desastre, porque hay gente que está recién aprendiendo a manejar. Pero no hay un policía que controle ninguna avenida ni nada. Tú no ves a nadie. Ahora, no se dan cuenta. Y por eso te digo, si un país como los Estados Unidos lo administramos de forma que está administrándose aquí, con condiciones, con dinero que viene de todos lados. Por eso yo me digo, pienso, ¿no? Venezuela, pobre Venezuela. Porque Venezuela podría ser mejor que cualquiera que estaba aquí porque tiene el dinero asegurado de entrada. Sí. Si tú me dijeras que hay que esperar para las importaciones, no, si cuando se normalice, si Dios quiere, como se va a normalizar el petróleo, Venezuela tiene dinero que le entra. Sin duda. Si Venezuela empieza a desarrollar ciertas áreas, el dinero le entra. No hay que hacer grandes milagros para hacer esto. Nada, Venezuela es oro puro. Pero si los delincuentes que después se llaman socialismo o que después se llaman comunismo,
pero son delincuentes que dejan tomar el poder, destrozan todo. No, te quedan los empleados públicos que no saben trabajar, te crean los incapaces en todos los sectores. ¿Cómo haces? Tienes que empezar a hacer una limpieza de una manera tan grande y poner gente eficiente, y el país sí que va a ser una maravilla. Pero no te digo, el camino es largo. Es largo. Es duro, sí, sin duda. Sin duda, pero es que esos cambios ocurren y se generan de una cosa maravillosa. Yo siempre cito, porque parte de esa realidad la vivimos, profesor. Nosotros tuvimos durante los años 50 un gobierno de fuerza, el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, y ese gobierno de fuerza transformó al país bajo su concepto ideario nacional y una gran cantidad de conceptos que manejaba esa parte del alto mando que tomó el gobierno en ese momento. Ese liderazgo logró convertir a Venezuela en referente de libertad en el mundo. Ese liderazgo, ese gobierno fuerte, logró convertir a Venezuela en referente de progreso en el mundo. Basta leer aquella edición que el Scott Times y colocó a Marcos Pérez Jiménez como hombre del año. La visión de lo que se estaba demostrando allí en letras era la realidad que se estaba pintando en las calles venezolanas. No era un efecto, no era un trabajo periodístico dulce hacia el dictador. No, simplemente se estaba narrando la realidad de lo que estaba viviendo Venezuela, de qué se estaba convirtiendo ese país, cómo ese país estaba despuntando en Latinoamérica y estaba generando la imagen del futuro de las naciones. Es decir, sí se puede hacer. El asunto es darle continuidad a ese cambio también. Nosotros sufrimos una gran responsabilidad al poner fin a ese tipo de gobierno, al acabar con el gobierno de Pérez Jiménez y entrar en un proceso pseudodemocrático socialista que fue evolucionando al país. Venezuela tiene no estos años de socialismo en marcha, son años que vienen desde 1958 sembrando en el país irresponsabilidad, cultivando a papa Estado, sembrando en el país desamor por Venezuela. Nosotros tenemos que cambiar todo eso. Yo estoy seguro que se puede mientras el país quiera asumir, mientras un sector del país quiera asumir esas pequeñas responsabilidades, mientras esa vanguardia entienda que sí se deben hacer cosas para la construcción del mañana y que esas cosas tienen un costo, que se necesita respaldo y que traen beneficio real, traen un país. Fíjate qué interesante. La Kirchner esta que era tipo comunistoide, tomando el control y era la mamá. Fíjate tú, había 20.000 ñoquis en las administraciones. Gente que cobraba el salario y no iba. No tenían las sillas para sentarse ni estaban los escritorios. Cuando entró el nuevo presidente, sobraba gente en todos lados y no tenía donde sentarse. Aquí en la parte militar tenemos muchísimos más almirantes que barcos en la Armada. Ahora, tú te puedes imaginar que hacer un cambio, una mentalidad de ese tipo, es espantoso, y eso es lamentablemente la mentalidad latinoamericana. Ahora sí, ahora surgió pero ¿qué hay que hacer? Yo te digo, 20.000 ñoquis y los otros que quedan en la administración. Yo los conozco, no estoy diciendo, no, son ineficaces, no sirven, no hay gente que sirva para ese sector, está puesto para darle un sueldo al primo o al amigo. Puro clientelismo político lleva aquí al desastre. Y eso hay que curarlo, pues, y esa cura es dura, y esa cura lamentablemente se basa en un despertar y en ese asumir las responsabilidades, porque el gobierno de mañana en Venezuela se tiene que enfrentar a una serie de pseudosindicatos que van a seguir defendiendo la involución social, seguir defendiendo esa cartera clientelar que simplemente trae destrucción y no trae progreso. Son cambios muy duros que tienen que enfrentar los latinoamericanos si quieren recuperar la libertad y el rumbo hacia el crecimiento. Dejar de ser lo que somos y convertirnos en lo que lo podemos ser. Convertirnos en ciudadanos y no habitantes de nuestro poblado. Exacto. Tú dijiste una palabra interesante. Aquí, por ejemplo, en este momento,
Ya en Nueva York y California tiene 15 pesos la hora. Yo vengo diciendo aquí hace un año o más que tendríamos que pedir 15 pesos como mínimo porque hubo una inflación en algún aspecto en la comida como el 100% y nadie se da cuenta. Ahora, ¿dónde están los sindicatos si hay 3 o 4 acá en Miami? Hablaron, no vienen, no pelean. Los empleados que ganan 7.20, ¿por qué no mandan una carta? Si acá ellos son, el ciudadano norteamericano es el que tiene el control, no los políticos. Pero te das cuenta que los que viven en Miami no lo asumen. Porque si cada uno de ellos mandara una carta al administrador, hablara a los politiqueros nuestros que tenemos, no todos, pero algunos que tenemos, nosotros entraríamos como tercer estado ganando 15 pesos la hora, porque ya aumentaron los empresarios el 50% de los productos acá en Miami. No es que van a aumentar cuando venga el 15, no, ya los aumentaron. Pero ¿cómo le haces entender que no saben pelear, que no saben que ellos son los dueños? Son los dueños del castillo y están durmiendo en el portal del castillo. Increíble que no se entienda de lo que es. No le enseñamos responsabilidad a la ciudadanía, entonces no pueden hacer valer lo que es suyo. No, es lo que le está diciendo. Tú le dices, como le estamos hablando ahora, y tú te crees que alguien va a aparecer y a mañana mandar una carta. No, no escuchan, no se escucha, no le importan. Y esa es la mentalidad que hay que cambiar. Tú eres el dueño, tú no eres el empleado que se te paga. Pero yo me pongo a pensar esto, mi querido. Si yo tuviera, en este momento tú y yo, tuviéramos que hacer un costo de cuánto me saldría a mí un esclavo tenerlo en mi casa hoy acá, en Estados Unidos. Me sería una barbaridad, tengo que comprarle la comida, casa, vestirlo, tener el seguro para el médico. Ahora yo te hago esta pregunta a ti. ¿Cuánto gana un venezolano de esos que apoyan a Chávez? ¿Cuánto ganan en dólares en estos momentos? No, sería cruel decir un venezolano de esos que apoya a Chávez, porque cualquier venezolano que se rige dentro de la normalidad del país, es decir, que está bajo los beneficios de un salario mínimo, está ganando en dólares menos de $10 al año, menos de $10 al mes. $10 al mes, fíjate bien lo que te digo. Si yo divido $10 por 30 días, ¿cuánto me da? Profesor, es tan absurdo lo que estamos viviendo, pero es tal el nivel del absurdo que estamos viviendo, que en estos días he estado oyendo una grabación de un programa que hice con ustedes, y hace menos de un año alertábamos sobre el hecho de que estábamos ganando $1 al día. Y estábamos altamente preocupados. Bueno, ahora fíjate lo que te voy, porque es importante, nos están escuchando. Acuérdate que cuando tú hablas, las redes sociales nuestras se expanden por todos lados. Y la gente que te escucha a ti transmite. Y es hora que se pongan las cosas. El venezolano, si gana $10 por mes, estamos hablando de 30 centavos, 35 centavos por día. Y ese 35 centavos por día tiene que pagar la renta, buscar la comida, vestirse, medicamentos, atender las necesidades. Ahora, ¿tú te parece que ni un esclavo es? Ni un esclavo, porque pagar 10 pesos, acá se compra, para darte una idea, $10. Hoy fui a comprar un paquete de caramelo y me cobraron $1.50. Entonces yo hago una pregunta, $1.50, digo, ¿cómo hace un venezolano 10 pesos? O sea, la proporción no tiene ninguna lógica. ¿Y cómo es posible que todavía no lo agarren a patada y lo saquen al tipo y lo tiren a Maduro y a todos los demás, estos narcotraficantes? ¿Cómo es posible que no reaccionen? La respuesta la tiene usted ahí, en que no es que un país adormece en base a ese liderazgo, y el liderazgo que tiene como supuesto referente opositor lo que te dice es: vete a tu camita a dormir porque yo voy a solucionar esto. Y entonces el país se hace cada vez más irresponsable.
más y más y más irresponsable, porque no es solo el gobierno, es este régimen completo. Todo el establishment político, cultural, comunicacional del país ha venido adormeciendo y quebrando al venezolano y convirtiéndolo en un inútil, carajo. Y es ahí donde nosotros tenemos que responder y cambiar las cosas. Ahí es en donde la capa de esa cepa de estos venezolanos que no se durmieron, esos venezolanos que despertaron ya en nuestra realidad, tienen que saber que tienen que decir basta ya, que tienen que organizarse en la construcción de un nuevo mañana. Y para eso lo primero, lo fundamental que tenemos que entender es que tenemos que tumbar las caretas de los que viven revistiendo de democracia esta desgracia, para que se vean los espacios del nuevo liderazgo que cambie las cosas y que se dedique a avanzar y a recuperar a la nación. ¿Cómo? Hay que ser responsables. ¿Cómo se le puede castigar a un enfermo de mental, un tipo tan sádico que destruye su pueblo dándole 10 pesos por mes? Que no, lo puedo repetir, es menos que un esclavo. ¿Hasta cuándo no va a reaccionar? Es menos que tener un esclavo. No, Debe quebrarse, simplemente quebrar esa sociedad. Esa sociedad puede terminar de sentirse total y absolutamente dominada y agradecer que tenga la oportunidad de cobrar esos 10 centavos al día. no, 10 centavos. Te voy a repetir, si dividís eso son 3.50. Es bueno, ¿para qué más da cuenta? Es una cosa ridícula. Es para que te estoy demostrando. Es tan difícil asimilar lo que uno perdió toda esa realidad, profesor. Es tan difícil, son que son absurdos de explicar, que son muy importantes que la gente los pueda entender afuera, pero la irrealidad de lo que se está viviendo en Venezuela no tiene nombre, profesor, porque lo que subsidia al Estado de otras maneras, quitando la oportunidad para el desarrollo, para brindar una pseudoestabilidad alimentaria falsa, que la gente se persiga la comida, pero entonces sienta que puede por lo menos conseguirla de manera más barata, más económica. Esa mentira es realmente salvaje y eso está destrozando más la lógica venezolana. Es salvaje, profesor, es salvaje. Mi querido, es imposible vivir bajo esos números. La verdad, realmente siempre cuentas, como te digo y lo voy a decir, cuentas con nosotros y esto es lo importante. Por lo menos estamos al lado de ustedes y espero que toda tu forma de pensar y que el venezolano deje de estar viviendo peor que un esclavo, y eso lo puede hacer si reacciona y saca a estos delincuentes que están en el poder. Y no sé qué castigo se les puede dar, pero creo que ni la muerte se le puede dar, porque eso ya es para ellos es una joya, porque están destrozando un país maravilloso. Sí. Un abrazo grande y estamos al lado de ti siempre. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos y estaremos de nuevo la semana que viene. Un abrazo grande para ti. Enseguida regresa el profe Morales